Hola a todos. Bueno, vamos a reaccionar un momentito al podcast de Jordi Wild con Mia Skiller, una chica trans, que en cierto punto del podcast ya me lo vi entero, pero en cierto punto del podcast habló del experimento de Joe Money con Bruce Reimer y su hermano Brian Reimer. Y hubo un punto donde realmente estuve en bastante desacuerdo con ella. Y luego, dada la casualidad, ella acaba de subir un vídeo reaccionando a la reacción de Oscar, la cual la verdad, bueno, tengo ideas opuestas un poco al respecto de tanto la reacción de Oscar como la reacción de Mia, pero vamos a lo que a mí en tal caso me interesa. Antes que todo, decirles que voy a reaccionar solo a un momento del podcast en los cuales yo creo que Mia cometió un pequeñito error y es que, bueno, es normal. En plan, Oscar decía una cosa de que ella en tal punto decía creo, 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 lo cual yo comprendo y entiendo bastante bien, dado a que, como ella misma dijo, es un podcast bastante largo, no puedes tener toda la información en tu cabeza y también depende qué tan estudiado tengas un tema, ¿no? Así que a fin de cuentas es normal que hay ciertas ideas que son un poco vagas o que de cierto modo, pues, se pierde un poco la información exacta. Pero también hay ciertos errores que para mí son, entre comillas, graves desde un punto de vista médico y científico. Es sobre todo en los datos que ella da en ciertos puntos. Que bueno, lo vamos a ver juntos. Vamos allá. Aquí está el podcast. Vamos a solo reaccionar a un corto periodo. A una persona que va de abandonado de la transfobia le hace estas preguntas, lo desarmas, porque es que no tienen ni idea. La mayoría de gente no tiene ni idea. Y hubo un experimento, que es el experimento de David Reimer, que es un experimento en el cual una pareja canadiense tuvo dos niños, creo que eran gemelos, Bruce y Brian, creo que se llamaban. Tenían como una especie de fimosis o algo así, y los llevan al médico cuando son bebés, y en una cirugía con láser, al primero que operan, a Bruce creo que es, le dañan los genitales porque era un cautelizador o algo así, le dañan irremediablemente los genitales, ¿no? Y al otro niño, pues dicen, no lo vamos a operar. Y los padres, con este problema, fueron un sexólogo que no sé si era sexólogo o psicólogo, no me acuerdo. Que era como Las dos típico, cosas. ¿sabes? Freudiano, ¿no? Un teórico ultra que le gusta hacer experimentos y cosas así, ¿no? Y acuden a, Ujú. eso pasó en los 60. Acuden a él y este señor les dice, la identidad de género se aprende. Porque él pensaba, él tenía la teoría de que la identidad de género Mm. se aprende. Un niño se siente niño porque lo han educado como un niño. O una niña se siente una niña porque la han educado como una niña. Entonces, les propuso hacerle un cambio de sexo, que en los 60 me gustaría a mí ver que le hicieron. Porque si Ya. hoy día ya no está tan avanzada esa cirugía. Fue una solución para su reproductor sexual, pero no algo forzado. No, en este caso fue forzado, Venda. Fue forzado porque, según la creencia de este psicólogo, sexólogo, John Money, él decía que la identidad de género era algo que se aprendía, era adquirido, no era innato. Entonces lo que había sucedido con el pobre Bruce es que durante una operación de fimosis con el cauterizador crearon una necrosis, a saber por qué razón, si fue error médico, error instrumental, en todo su órgano reproductor externo y lo perdió. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que la madre se encontró con este gran problema porque pidieron solución a varios cirujanos y dijeron que no había solución quirúrgica, ¿no? Para poder recrear, en tal caso, otro miembro. Entonces, más o menos al año, la madre, por casualidad, ve en la tele un programa una entrevista de este psicólogo, sexólogo, y lleva a su hijo a verlo para ver qué solución le podía aportar. Y él dijo que, bueno, nada, que la solución que podían tomar en tal caso era algo experimental. No sé si realmente lo abordó de este modo, pero como él decía que el género era algo adquirido, no innato, pues lo que iban a hacer era extirpar los testículos con la orquiectomía y forzar de cierto modo a que sea criado como una niña. Y de este modo, pues, además de la suplementación en hormonas, iba finalmente a tener una identidad de género femenino, que no fue el caso, te aviso. No fue para nada el caso. Tenía un año cuando se comenzó todo esto. Y en la pubertad, a eso de los 14 años, ya de tantas intervenciones y de tantas situaciones, en tal caso cuando sobre todo querían aumentar sobre todo la suplementación de hormonas para que adquiriera, bueno, un desarrollo de lo que es el cuerpo femenino, pues él se rehúsa completamente, él se niega, Bruce, y decide ir en contra de todo el tratamiento o experimento de John Money.
Así que imagínate. No, la verdad que es un caso bastante extremo. Y ya te explicaré en parte porque estoy en desacuerdo con mí en cierto punto. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. En los 60, no quiero ni saberlo, le hicieron como un cambio de sexo y de hecho al bebé, al niño, a Bruce, lo llamaron Brenda y nunca le dijeron que nació siendo un chico. Y lo educaron como una niña. Y tenía un gemelo, además, es decir, tenía como un control, ¿no? Sí. En los experimentos. Ajá. Y a medida que fueron creciendo, a Bruce le dieron Sí, era como una especie de estudio de cohorte, ¿no? Lo que hizo John Money. Tenía test, control. hormonas de chica, Ajá. le dijeron que era una niña, lo vestían de niña. De hecho, Pero el propio- no, claro, él no tenía vagina. le hicieron un cambio de sexo. ¿De pequeño? Sí, de bebé. Pues tiene que ser muy... O sea, pero ¿a qué nivel de ilegalidad es este Claro, experimento? es que Es una locura. Sí, sí, era un experimento. Ya es ahí en donde hay un poco de discrepancia, porque no es como que le hicieron un cambio de sexo directo, ¿no? No, al año no le pusieron una vulva y una vagina directamente, porque imagínate el caos, ¿no? Sobre todo durante el crecimiento y tal. Lo que tenían pensado es que cuando llegara la pubertad, ahí sí le iban a hacer una cirugía de reasignación de sexo y le iban a crear una vagina con cirugía plástica. Es algo que macabro, es tan macabro. poco ético, porque Ya. además para empezar estás mintiendo a un ser humano sin su consentimiento y le estás dando unas ideas muy fuertes que puede tener una solución. Por ejemplo, imagínate, ser madre, que no va a poder cumplir biológicamente, y más en esa época, a los 60. Yo creo que el imagínate cómo médico estaba el tema. jugó Es heavy, con la desesperación. Creo que el médico jugó con la desesperación de los padres para hacer él sus macabreces. Sí, sí, sin porque duda. vio dos gemelos, uno con los genitales dañados. Hombre, claro, otro vio- como experimento es cojonudo. Ya. Pero por los Sí, sí, pobres sí. niños... Y entonces este doctor, Ujú. pues No, eso, y le Mia dijo a los tiene padres mucha que tenían razón. que criar a Bruce, Brenda, Sí, como una niña. como una niña. Y de hecho le dieron hormonas, no le dijeron nunca que fue un niño. Bueno, hasta que tuvo 14 años. Ajá. Y el doctor, creo que incluso llegó en algunas sesiones a coger a Bruce y a su hermano Ujú. y reforzar su sexualidad con fotos. Bueno, una cosa más macabra. Enseñarle a niños fotos sexuales. Uy, 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 Y- está- sí, una cosa se está complicando plana esto. total. Sí, sí, sí. Sexuales, la verdad. Y es que llevó fue horrible, a este fue chico, Ujú. bueno, sí, a este chico que le decían que era una chica. Y claro, el doctor presumía de que fue un éxito, que se sentía como una niña, que fue todo un éxito. De hecho, a mí muchas veces me dicen, le estáis dando ideología de género a los niños, porque cuando tú hablas de transexualidad a adolescentes y tal, les explicas el tema, porque todo el mundo tiene derecho a informarse, sobre todo la Claro. gente que era pequeña y también tenía curiosidad, ¿no? Yo lo descubrí bien en internet con 14 años. Bueno, pues se dice que a los niños, si les expones a propaganda LGBT, se van a hacer trans, cuando una persona trans nace así. Y este experimento lo demuestra, porque a los 14 años, Brenda, Bruce, cogió... Vale, es ahí donde yo no estoy muy de acuerdo con Mia, porque entiendo lo que ella dice de esta idea que hay que si expones a los niños a la comunidad trans, pues se van a volver trans, ¿no? Y que este experimento lo demuestra, no estoy para nada de acuerdo. ¿Vale? Ahora les voy a dar mis puntos, pero no estoy para nada de acuerdo. Y le dijo a sus padres que no quería volver nunca más, que se iba a suicidar si le seguían llevando a este doctor. Y nunca mostró síntomas de sentirse una niña. Nunca. Claro. Y de hecho, con los 14 empezó a vivir como David, se cambió de sexo. O sea, no se cambió de sexo, se revirtió un poco el Claro. cambio que le hicieron. Le llevaron a dar hormonas, así que se tuvo que quitar el pecho que O sea, le los había padres, vaya desarrollado. desastre. Y Bruce, ¿qué hizo con 40 años? Se acabó casando, pero se divorció de él, su esposa, Ujú, y se suicidó. ¿Y por qué Sí, se a los suicidó? 38. Porque era una persona trans. No, porque vivió la vida de una persona trans, sin serlo. ujú. Y es eso. Y de hecho, muchas veces las personas trans se nos tacha de delirantes porque tenemos unos datos de suicidio muy altos. Y es porque nuestra vida es muy dura. Es muy dura. Vale, no voy a entrar en esta parte porque, claro, no puedes afirmar que fue por una vida trans que se suicidó, ya que, bueno, para él fue bastante difícil darte cuenta que su hermano, que también vivió todo esto, sobre todo un desapego de los padres por toda la situación, pues finalmente se terminó suicidando unos años antes. Y Bruce, que finalmente se terminó llamando David, terminó suicidándose luego de un divorcio, una culpabilidad inmensa de que su hermano también se haya suicidado, etcétera, pues se terminó quitando la vida de un disparo, ¿vale? Que la verdad que no fue para nada una vida fácil para él. Entonces, claro, yo en la parte en la que no estoy muy de acuerdo con Mia es cuando ella dice de que este estudio lo demuestra, ¿no? El hecho de que si a ti te intentan imponer que seas de un género, pues no lo vas a hacer porque estructuralmente eres del género o de la identidad con la que naces, ¿ok? ¿Por qué este estudio específicamente no lo demuestra? Y estoy muy en desacuerdo porque hay limitaciones en el estudio. Digamos que es un estudio con muchas limitaciones, no tiene para nada un rigor científico, no es un experimento controlado, vamos, se podría llamar malamente un estudio de cohorte, ¿no? Porque tenía como que el test, que en este caso era Bruce, y el control, que era el hermano Brian. Digamos que el caso de David Reimer, que finalmente es como se terminó llamando, luego de todo este proceso que pasó, no fue diseñado como un experimento controlado con metodologías rigurosas, ¿no? Más bien fue un evento trágico, si lo puedo decir de este modo,
seguido además de decisiones médicas súper cuestionables, porque además para la época, y Mia lo decía, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, no lo dice acá en el podcast, lo dice en el vídeo respuesta a Oscar. Qué barbaridad que ya en el 1960 se permitieran cosas así. Así que imagínate todas las decisiones médicas cuestionables durante todo este experimento, si lo puedo llamar de este modo. Y además que todo esto fue posteriormente interpretado por el supuesto doctor John Money, ¿no? Y además que sus conclusiones se basaron en observaciones anecdóticas. Además no había realmente un grupo control adecuado porque era 1-1, que es lo que se llama en este caso un estudio o un caso individual, ¿no? Lo que significa es que las conclusiones generales sobre las poblaciones más amplias, como el caso de la comunidad trans, no pueden derivarse de manera confiable en este único caso. Es decir, el experimento no es representativo de forma proporcional a la población trans. ¿Okay? Es decir, que no es válido decir este experimento demuestra que si a ti te intentan criar con un cierto género, pues vas finalmente a irte hacia ese género, ¿no? Que en este caso Mía lo que decía es que este experimento demuestra que uno nace trans. No, este experimento no lo demuestra, porque no es representativo y además no es para nada un estudio científico de calidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, es solamente esa discrepancia que tengo con Mía, la verdad. El resto del podcast, la verdad que me gustó bastante. Mismo si en muchas situaciones o en muchos casos estuve bastante en desacuerdo con ella, pero bueno, no voy a entrar en eso porque ya eso es una cuestión personal. Pero es verdad que nada, solamente quería llevar este punto porque lo que le sucede a Mía, y es una cosa que criticó Oscar, es que, claro, ella no venía con datos o con estudios que tuvieran un peso. Y es por eso que ahora les voy a enseñar ciertos extractos de la reacción de ella a Oscar, de Greenfield, donde ella, claro, dice, pero mira, yo te lo demuestro y yo no veo que esté demostrando realmente con estudios científicos, porque claro, un estudio científico no es que si lo subieron a una plataforma científica ya es un estudio válido, ¿no? Eso igual tiene que haber una evaluación, un análisis detrás. No es simplemente por leer un título y un abstracto que ya tú dices es esto la afirmación exacta, porque a fin de cuentas la gran mayoría de los estudios, sobre todo en estos casos, son teorías. Teorías que incluso con el tiempo van cambiando. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué forma se afirman todas estas cosas, ¿no? Además, quería decir una cosa además sobre el experimento de John Muner. Y es que también tienes que tener en cuenta, por ejemplo, el conflicto de interés que hay detrás. En el caso de Bruce, él tenía un interés profesional, ¿ok? Porque él quería demostrar que su experimento era un éxito. Con lo cual seguramente eso influyó muchísimo en su forma de reportarlo, ¿no? De escribirlo y de presentar los resultados. Y además hubo investigaciones luego, a posteriori, e informes que revelaron que había ocultado bastante información crítica sobre el bienestar de Bruce y su hermano. Así que tú imagínate todo lo que hay detrás. Pero bueno, no voy a entrar en detalle a eso. Ahora voy a solamente mostrarles ciertos extractos del canal de Mía. Y bueno, para hacerle ver a ella que no es que tú digas, sí, mira, yo vi un estudio que dice esto, que es válida esa información. Porque además lo que mostraste en varios de estos casos no son estudios que sean significativos. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno presenta. Es muy importante, sobre todo en la comunidad científica, porque, por ejemplo, yo como estudiante de medicina, yo me baso mucho en que toda la información que yo estoy buscando sea de fuentes confiables, ¿ok? Vale, para seguir en lo que les decía, mira, por ejemplo, había un momento en la reacción de Mía que ella decía esto, ¿no? Siempre miren que van a decir creo. Todo el tiempo es creo. No, Siempre va a estar diciendo. no creo. Porque, Es un estudio creo real. que- Mira, te lo voy a enseñar. A ver, Solo mira. tienes que hacer esto, ¿eh? Es muy fácil. 80% paro, trans. Y ya te sale. Vale, a ver, en este caso se ve la pantalla girada. Yo voy a buscar lo mismo, voy a hacer lo mismo que hizo ella, ¿vale? 80% paro. Fíjate que incluso ya lo tengo en la búsqueda, porque lo había hecho. Y das con esta página, ¿vale? Esto no es para nada una página científica, ¿no? ¿Ok? Aquí dicen, según. Tras un año de la aprobación de la ley trans, las personas trans siguen enfrentando altas tasas de desempleo y discriminación laboral, lo cual no dudo para nada. No dudo que sea así, de verdad. Según datos alarmantes, el 80% de las personas trans en nuestro país se encuentran desempleados. Ya, pero ¿este dato de dónde lo sacan? Porque esto para mí no es un estudio. ¿Para dónde está el dato?
¿En base a qué? ¿En base a qué estudio? ¿En base a qué cuestionario? ¿Con qué criterio? No dan esa información. Me lo leí entero, no dan en ningún momento esa información. No dicen de qué estudio viene, no hay referencias. Por eso, en tal caso mía, si me permites, en francés se dice tutoiement. No sé cómo se dice en español, pero tutearte. Si me permites tutearte, ten mucho cuidado con lo que tú buscas o afirmas que es un estudio. Esto no es un estudio, esto no afirma nada. O sea, no tiene ninguna base sólida. Ten mucho cuidado en estos casos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Digo creo porque a lo mejor no tengo en ese momento el A dato ver, delante de mí y a lo mejor cometo una imprecisión de un 5% o porque no me quiero mojar de decir cosas categóricas. Pero bueno, esto es categórico, esto es así. Solo he tenido que poner 3 palabras. Bueno, 2 palabras. no, y estoy muy de acuerdo con ella, ¿no? En el hecho de decir creo, porque incluso yo lo hago muchas veces, incluso en consultas con pacientes, porque tú no tienes la bola de cristal con la verdad, ¿no? Muchas veces cuando ves pacientes, a veces te hacen preguntas muy precisas y tú no tienes el dato real. Entonces tienes dos opciones, o mientes, que es lo peor que puedes hacer, o lo dejas un poco ambiguo, ¿no? En este caso, bueno, muchas veces dice creo, estimo, ahí proporcionalmente, pero utilizas como que términos que no sean exactos porque, por supuesto, yo le entiendo a ella, ha tenido que ir a un podcast de 4 horas donde ha tenido que soltar 1 millón de información y, por supuesto, no puedes tener los datos exactos, a no ser que los tengas anotados en una libreta o tengas un ordenador delante de ti o algo así por el estilo. Y un porcentaje. Ha sido Mm. difícil. Ah, ya. Es Eso lo difícil, entiendo perfectamente. ¿no? Quizá para ti es complicado. Seguimos. Bueno, vamos a otro momento más adelante donde vuelve a aparecer esta discrepancia que tengo un poco con Mía al respecto. Pero... Fíjate, no ha dicho nada. Y ya lo que está diciendo es que hay desinformación desde la derecha, que andamos con un libro de biología en una mano y una Biblia en la otra. Que he dicho, que puede ser corroborado. Dijiste lo del 80% de trans. Mira qué fácil, ¿eh? Mira, 3 palabras. Experimento de David Reimer. volvemos a lo mismo. ¿Ves lo que te quiero decir? Experimento de David Reimer. Bueno, está Wikipedia, etcétera, que sabemos de sobra que no son fuentes confiables y que además el experimento en sí, como base científica, no tiene ninguna. No tiene ninguna base científica por lo que les decía antes, ¿me entiendes? Para nada, para nada, para nada. Digamos que es un experimento que está muy mal controlado, que de cierto modo hay muchos sesgos de por medio, que no es para nada representativo a la población trans. Bueno, lo siento mucho por Mía, pero en este caso no estoy para nada de acuerdo con ella. No es un experimento que demuestre nada, pero para nada. Sí es un experimento que de cierto modo motivó a hacer estudios al respecto. Eso sí, pero no es un experimento que sea representativo, que es una cosa muy importante en la comunidad científica, y es que el objetivo de un estudio es que sea representativo, que represente a una población, ¿ok? Porque de ese modo nosotros los médicos podemos utilizarlo. En este caso para nada, es uno a uno, hermano con hermano, y vemos qué sucede, y ya está. Yo no puedo con esos resultados decir que con todos los niños va a ser igual. Luego estoy muy de acuerdo con ella, de cierto modo, en el hecho de que, por supuesto, hay cambios estructurales en el cerebro que, me imagino, aunque son teorías, determinan tu género. No sé, ahora mismo no tengo las palabras exactas para decirlo, pero que determinan tu género a futuro. Vamos a decir que es algo innato. ¿Ok? Naces con eso. ¿Vale? De la BBC, la Wikipedia. David Reimer. Hablé de ello en el podcast. Mm. Otra cosa que hablé. ¿Qué experimento? Lo del córtex cerebral. Eso sí, Corteza cerebral. es una teoría Mujeres trans estudio. Bueno, esto de un te va a ser más profesor complicado. de Son 1, 2, 3, 5 palabras. psicobiología, Búscalo en Google, es complicado, ¿eh? Eso psiconeurobiología. igual, Bueno, 3 complicado, 5 igual ya mucho. Una investigación de la UNED despatologiza a las personas trans. bueno, no es directamente del UNED, es UNED. de este psiconeurobiólogo. Bueno, ahora la verdad no tengo el término exacto en la cabeza. Entre el francés y el español ya me lío bastante. Pero que bueno, ellos hicieron varios estudios donde encontraron que la corteza cerebral entre las mujeres cis y los hombres y mujeres trans tenían prácticamente el mismo espesor, ¿ok? En comparación a los hombres cis. Y que bueno, de este modo había como que 4 fenotipos, ¿no? De géneros, por así decirlo. Bueno, ahora no tengo en cabeza porque no lo he leído exactamente, pero lo leí en diagonal y es más o menos lo que decía. Una universidad.
Un cerebro preparado para Esto identidad es lo de mismo. género. Es lo mismo, es lo mismo. Revista científica. Hablan sobre lo de la corteza. Yo sí que doy datos. No, este está bien, por así decirlo. El en plan. Es un dato que está respaldado, por así decirlo. Tiene un respaldo. problema es, te has dignado a buscarlo siquiera. Mm. Porque evidentemente yo en un podcast no te voy a poner el DOI. ¿Sabes lo que es el DOI de un estudio? Ya, pero en este caso, ves, es ahí donde fallas porque no hay un DOI. En estas 3 páginas que has buscado no puedes dar un DOI. No puedes. Y yo lo he buscado y no lo he encontrado. El DOI es el número de referencia para que tú llegues a ese estudio. Si quieres... Ya, pero es que no lo das, mía. Es ahí donde fallas. Desde mi punto de vista, fallas bastante porque no lo hay. Yo lo busqué y no lo encontré. E incluso para el estudio sobre el córtex no lo has podido leer porque es un libro que tienes que comprar. Cuesta como 15 euros. No es caro. Tampoco lo iba a comprar ni me iba a leer 200 páginas al respecto para hablar sobre esto. Pero no hay un me estudio lo que me hayas imagino, podido yo dar. lo hago aparecer en la Y pantalla. luego sí he visto que hay estudios sobre el tratamiento de las personas trans, el uso de las hormonas. He visto bastantes estudios al respecto, pero no nos has dado un DOI. Entonces ten mucho cuidado con los datos que a veces das porque es muy importante que estén respaldados para que tengan validez, porque en este caso no tienen ninguna validez. Que no quito razón en lo que quieres decir, Pantalla. pero no tiene Pero sin fundamento. embargo, lo que se puede hacer es coger las palabras literales, lo que yo estoy diciendo, y buscarlo en Google. Ya, pero es que no te quiero decir todos los pacientes que nos vienen con búsquedas en Google que son erróneas. Que son Y 3 le palabras. suceden un poco lo que te sucede a ti, que entras en una página que para ti es una fuente confiable y no la hay. 2. Porque, por ejemplo, cuando entro aquí es que no. No hay información, no me dice dónde viene esto, no hay referencias, no, nada. Es lo mismo, esto es muy redundante, ¿no? Pero ¿estás entendiendo lo que yo estoy diciendo? O sea, es que yo creo que no... Yo lo que estoy diciendo es... Te lo voy a resumir. Y es... la teoría de John Money era que la identidad de género era aprendida. Es decir, un niño se siente niño porque lo educan como un niño, que es lo que tú defiendes. Una niña se siente A ver, conociendo un poco a Oscar, no creo que es lo que él defienda. Para nada. Yo creo que, bueno, fue un poco sacado de contexto, pero entiendo la reacción de Mía. niña porque la educan como una niña. Si tú a un niño le metes ideología de género en la cabeza, lo confundes y se hace trans como yo. Eso es lo que tú defiendes. Cuando yo lo que defiendo es que una persona nace con la identidad de género con la que nace. Y muy probable que esta teoría sea cierta, ¿no? Esta teoría que dice Mía es muy probable que sea cierta porque en tal caso es lo que se ve. Es lo que se ve de base. A veces hay gente que nace con una identidad de género distinta al sexo que se le asigna al nacer. Mi caso. Ya luego había un punto donde Oscar decía, bueno, de que si uno se identifica como un perro y tal, claro, es que eso es algo diferente. Ya estamos hablando de otras patologías mentales, como por ejemplo, bueno, el delirio, esquizofrenia, despersonalización, etc. Entonces, pues claro, ya estamos hablando de otro tema aparte. En raras ocasiones eso ocurre. Ser trans es una patología, hasta cierto momento sí fue categorizado como una patología, como antes, por ejemplo, la homosexualidad era una patología. Entonces, digamos que estamos en un mundo cambiante. Estamos, en cierto modo, en una generación que va evolucionando, para bien o para mal. Y yo como médico, bueno, como futuro médico, desde mi punto de vista y desde los conocimientos científicos que me han dado hasta ahora, no es una patología. No lo es. Incluso se ha tenido que hacer una categorización en el DSM-5 de disforia de género para quitar el transgénero como una patología mental. Y este experimento lo demuestra, porque un niño nació con una identidad de género No, Mía, masculina no. y se le intentó inculcar que se sintiera. Ese experimento no lo demuestra. Ten mucho cuidado con los términos. Ahí es donde llego. Ten mucho cuidado con los términos. No lo demuestra. No es representativo. ¿Ok? Ten mucho cuidado con eso. No demuestra nada. Yo entiendo lo que quieres decir. Lo entiendo. ¿Ok? Mismo si no hay base científica clara que diga que es así, entiendo tu punto, ¿vale? O tu teoría. Pero este experimento no demuestra eso. Sintiera mujer
y no se sintió mujer porque eso no se puede inculcar, porque se nace con la identidad de género. Eso es a lo que yo voy. Una persona nace con la identidad de género que tiene. Es decir, si tú naces pues como una persona que no es transexual, no te vas a, ni siquiera te vas a plantear tu identidad de género, porque tu identidad de género es la que se te asigna al nacer, es la misma, y a ti se te va a criar como un niño. Pero a mí, yo nací como niño, mi identidad de género nació femenina, no sé por qué, no hay estudios al respecto que lo demuestren, Vale. pero Estoy fue así. 100% de acuerdo contigo. Y a pesar de habérseme educado como un niño, yo nunca me sentí un niño. Al igual que este caso, que a pesar de que lo educaran como una niña, no se sintió niña. Es decir, que la identidad de género no se aprende, se nace con ella. Es lo que yo quiero decir. Vale, es una teoría que Pero tú, puede ser posible. yo creo que es que no... tú te perdiste ya en la primera frase del libro ya. No, a ver, Venda, estaba viendo lo de es una realidad alterada. No, porque si fuera una realidad alterada estarías en una psicosis. Y la transexualidad no es una psicosis, por así decirlo, ¿vale? No estás como que viviendo una realidad alterna. Más bien digamos que ellos, de cierto modo, voy a decir mentalmente o estructuralmente, cerebralmente, no se sienten compatibles con el sexo que se le ha asignado al nacer porque, bueno, físicamente no es el sexo que les define. Y bueno, tenía otro más, creo que era del Yo mismo estoy punto. justificando lo que Esto hizo es este señor. redundante, ¿no? Yo no estoy justificando absolutamente nada. Ni estoy diciendo que esté bien hecho. De hecho, me parece una macabrez el experimento. Hmm, De hecho, me sorprende hasta que se hiciera en los 60. sí, Que en los 60 se permitiera ya algo de este calibre. Yo no estoy la verdad que una defendiendo para locura. nada Cómo no hubo una comunidad ética detrás respaldando esto, la verdad que, bueno, en aquellos tiempos se hacían locura, ¿no? Como el experimento de la sífilis con la comunidad afroamericana. Eso fue una locura. Bueno, que eso fue creo que en los años 60, 70. Estábamos por ese periodo. experimento. Le estoy señalando lo que ha demostrado el experimento. Porque desgraciadamente se ha hecho. Y el experimento lo que hace es dar la razón lo que yo digo, que es que la identidad de género se nace con ella y no se aprende. Desastre la película. No mía, no. Tu teoría, mira, puede que sea la correcta, pero ese experimento no demuestra eso, para nada. Volvemos a lo mismo. No es representativo, eso es muy importante de un estudio. Si se hiciera un estudio a gran escala al respecto, a lo mejor ahí sí llegamos a tu teoría. Pero ese experimento como tal de John Money no lo demuestra. No, no es un buen ejemplo a dar. Antes aconsejo que lo utilices, porque no es un buen ejemplo. Alguien con rigor científico te lo desmonta en 3 segundos, ¿no? Un maldito desastre. Un maldito desastre. Le quitan el cerebro. Porque es que Hollywood también está yendo hacia ahí. Ah, bueno, y aquí Oscar habla sobre Poor Things, que es una película que quiero ver, la verdad tengo muchas ganas de verla. Y esto no sé por qué lo dejé. Bueno, mía, paro de darte castañazo al respecto, sorry. Y que dices que yo, los estudios que digo, me los invento, que creo, que no sé qué. No me invento nada. Yo todo lo que he mencionado te lo pongo aquí. Lo puedes buscar. Lo único bueno es esto. Es lo más científico que has mostrado. Buscar tú en Google, pero bueno, El te ahorro yo resto la no. búsqueda. Pero bueno, esto es lo más científico, aunque no tenemos referencia exacta. Porque bueno, hay que comprar el libro, hay que leerlo, hay que analizarlo, ¿ok? En fin. Bueno, en fin, yo también digo lo mismo. Nada, mía, es solamente eso. Decirte que ten mucho cuidado en qué referencias das, qué datos das. Porque claro, de todas las páginas que mostraste, solamente una es válida. E incluso esa necesita ser analizada. Ten mucho cuidado porque las fuentes muchas veces no son fiables. Wikipedia es verdad que tiene referencias, pero también hay que tener cuidado qué referencias se ponen en Wikipedia. Es solamente eso. Con Oscar, pues bueno, Oscar, yo en ciertos puntos creo que patinaste un poquito. Bueno, conozco un poco la forma de Oscar, ¿no? Conozco digamos, porque lo sigo desde hace bastante tiempo. Conozco un poco su humor, sus valores, de cierto modo, su moralidad, su forma de pensar. Vamos, no lo conozco como un amigo, pues lejos de ello, pero digamos que llevo bastante tiempo siguiéndolo y sé un poco, pues nada, la forma en la que él analiza y piensa las cosas. Simplemente creo que esta vez pues patinaste un poco a lo mejor en la forma en la que lo comunicaste y nada. Entiendo a Mía en su reacción a Oscar. La verdad que bueno, puedo entender que se sienta de cierto modo atacada, etcétera. Y nada,
en el fondo lo único que quería ver en este vídeo y mostrarles un poco es el cuidado que hay que tener cuando das datos. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener un poquito de rigor científico, hay que leer papers que no es porque salgan en una revista científica que son papers o artículos de calidad. Hay que, de cierto modo, bueno, leerlos, analizarlos. Es verdad que no todo el mundo está preparado para ello, porque incluso yo en medicina he tenido clases al respecto, y no sé cuántas horas hemos tenido sobre cursos de estadística, de formas de analizar artículos. No es fácil, no es fácil. Incluso desde mi nivel, que estoy ya casi en sexto año de medicina, me cuesta bastante a veces analizar ciertos artículos porque son complejos. Entonces tú imagínate, la persona promedio no está habituado a leer artículos científicos. Hay un vocabulario muy específico, hay gráficos bastante complejos, entonces claro, hay que tener un poquito de rigor a la hora de analizar estos artículos. Venda, te leo, sorry, que te había dejado un poco de lado. Yo estoy un poco a favor y en contra de estos experimentos, honestamente, porque al fin y al cabo en una acción horrenda y siniestra, pero aportó algo científico al final del día. Es como los experimentos del Escuadrón 731. No, a ver, claro. De todos estos experimentos se saca algo útil. El hecho es que el fin no justifica los medios, ¿no? Y vamos, no puede venir mejor la frase. Estás tomando acciones que, de cierto modo, mira lo que provocaron. En un suicidio que se podrían haber evitado. Claro, tú dices, bueno, pero eran 2 personas. Y mira todo lo que hemos aprendido gracias a ellos. Sí, pero bajo la base moral, uno no debería pensar así. Y si uno es un poquito ético, sabe que no es correcto. No es para nada correcto ese experimento, que además no demostró nada, porque no había ningún rigor científico detrás. Era prácticamente un experimento individual. No había un control verdadero, no había una población que sea representativa. Para hablar da. E incluso para cuestionarse cosas da. Porque muchas veces, por ejemplo, hay estudios que por obligación tienen que ser de forma individual, ¿no? Por ejemplo, en cirugía o cosas así. Pero claro, estas cirugías o estos experimentos y tal no son representativos de una población. Pero da de qué hablar, da una hipótesis, una teoría, un cuestionamiento. Y eso es súper importante. Pero en este caso, Mia dice que este experimento demuestra tal cosa y no es el caso, no demuestra nada. ¿Vale? Pero para nada. Pero bueno, así como los experimentos del señor con el biote gracioso. Sí, no, y contribuyó muchísimo a la ciencia, pero muchísimo. Bueno, nada, vamos a, entre caso, dejar el videito por aquí. Yo voy a seguir estudiando un poquito y ya iremos reaccionando a otras cosas.